9 de la mañana con 33 minutos. Hoy continuamos con esta primera edición de Radio Análisis. Recuerde, transmisión conjunta a través de la 102.5 FM, la red de radios que piensan, nuestras distintas plataformas en streaming, Facebook y YouTube, y por supuesto también nuestra señal en línea radio.chile.cl, que usted puede sintonizar en cualquier rincón del planeta. A propósito de nuestro diario electrónico, hay unas recomendaciones especiales del editor del mismo, nuestro compañero Raúl Martínez, quien invita a todas ustedes, a todas y todos, a visitarlo, y recomienda algunos artículos bastante interesantes. Por ejemplo, la entrevista que tenemos a la actriz convencional constituyente Malucha Pinto, quien conversa respecto de cómo hacer este proceso de instalación de esta instancia, que va a comenzar a trabajar formalmente a partir del próximo día domingo 4 de julio, y también respecto de esta polémica que se abrió por la intervención que algunos acusan hizo el presidente respecto del trabajo de la misma convención, a propósito también de algunos detalles en el decreto que convocó a la misma, como por ejemplo que los convencionales constituyentes se tengan que prestar juramento, algo que no estaba en los acuerdos previos ni se había discutido anteriormente, y que fue visto por muchos como una intervención que se suma, por ejemplo, a la opinión que dio durante la última cuenta pública. También nos invita a leer la entrevista a Viviana Ulloa, académica, quien se refiere a este avance de 10 comunas de la región metropolitana a fase de transición en el plan paso a paso. Es apostar al azar sin tener el respaldo de estudios científicos. Interesante también visión. Y por supuesto también una noticia muy pero muy preocupante y que se repite y no ha tenido mayor tipo de respuesta o condena por parte de las autoridades, que es la intervención, los rayados, la destrucción de memoriales, monumentos que honran a los detenidos desaparecidos y víctimas de la dictadura. En esta ocasión se trata de un memorial ubicado en la comuna de Osorno, que sufrió rayados por parte de desconocidos. Segunda vez que se vandaliza este monumento, que está emplazado en esa importante comuna de la región de los lagos, y que se ha repetido también este hecho lamentable en otros lugares del país. Así que también una información que hay que poner ojo. Radio.chile.cl, ahí pueden revisar todas esas informaciones y muchas otras, por supuesto. Vamos a continuar con las conversaciones en esta primera edición de Radioanálisis, porque sin duda alguna este escenario de emergencia sanitaria, de pandemia, ha modificado la vida de todos. Sin ir más lejos, yo en estos momentos estoy transmitiendo desde el living de mi casa, con mi señora, que está trabajando también al frente, en la mesa donde habitualmente tomamos desayuno, almorzamos. Mi hijo en otra habitación está en sus clases virtuales, y así muchas de nosotros y nosotras nos hemos visto enfrentados a un cambio en nuestra forma de vida durante este último prácticamente año y medio. Bueno, para hablar de esto, le damos la bienvenida al director del Núcleo Milenio en Desarrollo Social, profesor además de nuestra casa de estudios, Fabián Duarte, con quien vamos a conversar respecto de la exposición que dará junto al decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, el profesor Roberto Aceituno, este jueves a partir de las 9 de la mañana, respecto del estudio longitudinal Vida en Pandemia, un estudio que se realizó en nuestro país durante la primera ola de COVID-19 y que es parte también del segundo ciclo de conversaciones Pandemia, Certezas e Incertidumbres, de la iniciativa franco-chilena de altos estudios. Profesor Fabián Duarte, bienvenido nuevamente a Radio Universidad de Chile. ¿Cómo está? Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy aquí en la cancha, ¿viste? No estoy en Sí, mi casa. está al aire libre. Estoy al aire libre trabajando. Sí, no vaya a caerle lluvia ahí, profesor, mire que hay Hace un pronosticado ahí poquito de algunos frío acá chubacos. afuera. Se ve despejado, sí, ¿dónde está? Así que Sí, pero está al lado, está al lado. Así que, sí. Bueno, profesor, esto que estamos conversando un poco en broma, es sin duda alguna algo que a todos nos ha pasado, ¿no? Este cambio de vida durante la pandemia, las fronteras entre, por ejemplo, cosas que estaban muy bien establecidas antes, ¿no? El ámbito privado, la casa, el hogar respecto de lo público, el trabajo, el lugar donde uno va a estudiar, donde se relaciona con otras personas, desapareció. Ahora está todo concentrado en un mismo espacio, por así decirlo. Para muchas personas. Hay otros que lamentablemente no han tenido el privilegio que tenemos nosotros de poder guardar así es. cuarentena. Profesor, ¿qué podríamos decir a modo de reflexión general respecto de lo que ha pasado este último año y medio con nuestras vidas?
Chuta, han pasado muchas cosas. O sea, como tú bien lo mencionas, esta disrupción de lo privado, de esta combinación de lo público-privado, trabajo privado, colegio privado, ha sido difícil, ha sido difícil. Ya como tú también lo mencionaste, tuviste que acondicionar la casa para un nuevo formato. Nosotros también acá, y me imagino que muchas familias no esperaban tener dos o tres personas trabajando, los que tienen la suerte de poder trabajar, como tú bien decías, desde su casa, además de los niños y niñas que están estudiando, los adolescentes, los jóvenes, ¿cierto? Entonces, en ese ámbito ha sido duro porque se rompió tu rutina, ¿cierto? Y eso tiene efectos, obviamente, y ahí los expertos pueden decir muchas cosas sobre tu salud mental, sobre tu bienestar. Cuando pierdes tus rutinas, pierdes las cosas que estás haciendo, pierdes el contacto con otras personas, te pasan estas cosas. Pero es un ámbito. Está el ámbito económico, que es el tema en que yo trabajo más, ¿cierto? Que también ha sufrido muchísimo. Lo hemos visto con alta tasa de desempleo, con destrucción de firmas, ¿cierto? Eh, nos dimos cuenta, esto como que desnudó la fragilidad de nuestro, y aquí voy a ponerlo entre comillas, ¿cierto? Sistema de seguridad social, casi inexistente, ¿cierto? Esto básicamente lo desnudó completamente, desnudó las desigualdades, desnudó cosas que uno como nosotros, ¿cierto? Como nosotros lo ve como cotidianamente, que es el acceso a Internet, el tener un computador, solo desnudo, completamente, ¿cierto? No existen ayudas, no existía esta conciencia de esta red de protección social que existe en otras partes del mundo, ¿ya? Entonces, yo creo que lo más dramático es eso, esa incapacidad, y aquí hay que no echar la culpa al último gobierno, esto es algo construido hace mucho tiempo, pero esa incapacidad de poder reaccionar, de anteponer ciertos intereses sobre otros, eh, todo eso lo es nuevo, todo eso lo es nuevo la pandemia, nos mostró el lado duro de la realidad de Chile. Ahora, esto lo veníamos viendo hace un tiempo, o sea, el estallido se produce, ¿cierto? Porque se notan estas desigualdades, se notan estas inconsistencias, ¿cierto? Se notan esto de, y ahí viene la discusión entre economistas, que sí, hemos crecido un montón y hemos superado la pobreza. Sí, sí, ok, hay varias cosas que sí hemos hecho, que no podemos negar tampoco que no hemos hecho nada, ¿cierto? Pero se notan también, se notan que hay desigualdades muy importantes, muy grandes, así como que te da un poquito de pudor incluso, ¿cierto? Mencionar, decir, oye, esta persona o este grupo de personas se lleva el 15, el 20% del Producto Interno Bruto, y hay gente que no tiene, que vive en un campamento. Entonces, es como que eso es choqueante. Y eso lo desnudó. O sea, finalmente, después del estallido, la pandemia lo mostró completamente. Ujú. Profesor, hablemos a propósito que estamos hablando de desigualdades, una de las más importantes, hay muchas, pero una de las que se ha manifestado también durante este periodo es precisamente esto que estábamos hablando respecto del trabajo. O sea, en mi caso personal y también de muchas personas, tenemos actividades en las cuales es posible efectuarlas de vía remota, como lo estamos haciendo actualmente. Pero hay otras actividades en que lamentablemente eso no es así. Tenían que salir sí o sí a trabajar día a día, pero se dio esta situación que efectivamente tenían que salir a trabajar, pero por ejemplo sus hijos, hijas tenían que estar en la casa por el tema de la educación y ahí había que elegir, ¿qué hago? ¿Me quedo en mi casa cuidando a mi hijo, hija o voy a trabajar? No lo puedo llevar conmigo y muchas de esas personas tuvieron que optar por lo primero, quedarse en la casa realizando labores de cuidado sin la posibilidad de siquiera buscar un trabajo, porque no pueden hacerlo. ¿Cómo se ha visto eso también durante este último año y medio respecto del aumento de este trabajo de cuidado no remunerado que finalmente ha impactado, por ejemplo, en el tema de la empleabilidad? No, claro, esto también exacerbó ciertas diferencias, ciertos roles en la sociedad. A quien afectó mayoritariamente fue a la mujer. La mujer es la que se queda al cuidado del niño, si hay que decidir quién se queda en la casa, quién trabaja, se decide por la mujer, ¿cierto? Así que exacerba estas diferencias, estas brechas de género. Nosotros lo vimos en las primeras cifras de desempleo. Ahí usamos las encuestas de ocupación y desocupación que levanta el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía, y lo que vimos ahí es que hubo un retroceso de por lo menos 10 años en el mercado laboral femenino. O sea, ahí se notó lo que tú dices. O sea, quienes tuvieron que
decidir quedarse fueron mayoritariamente las mujeres. A ver, hubo un shock en toda la economía y mucha gente perdió su trabajo por otras razones y mucha gente también tuvo que quedarse en su casa por otras razones, pero donde vimos el mayor impacto fue en mujeres. Retrocedimos muchísimo, habíamos avanzado bastante, estábamos avanzando muy lentamente en la entrada de la mujer al mercado laboral. Seguían las diferencias grandes con los hombres, pero estábamos avanzando y ahora retrocedimos muchos años. Entonces, de hecho, esto es lo que hay que hacer para el futuro, obviamente, esta política un poquito más agresiva de cómo hacemos para que las mujeres vuelvan al mercado laboral. ¿De qué forma también esto se ha reflejado respecto de, me refiero a las desigualdades en términos laborales, de acuerdo a lo que ustedes pudieron ver en este estudio que realizaron, Vida en Pandemia? ¿Cómo fue cambiando la geografía laboral, por decirlo de alguna forma? A ver, nosotros lo que vimos en este estudio en particular fue que mucha gente perdió su trabajo durante ese periodo, que no es lo mismo que desempleo. Hay una pequeña sutileza ahí del cálculo, pero mucha gente, al menos 20%, un poquito más del 20%, algunos podrían haber encontrado de nuevo trabajo, ¿cierto? Pero 20% de las personas se vio afectada directamente por la pandemia. Y los que más fueron afectados fueron los jóvenes y las mujeres, y los grupos socioeconómicos más bajos. Ese es como la pandemia exacerbó estas desigualdades, porque lo que veíamos antes, cuando veíamos los datos de desempleo, es que los grupos más jóvenes también son en general grupos que tienen mayores tasas de desempleo. Y las mujeres, no necesariamente mayores tasas de desempleo, pero sí menor participación laboral. Y los grupos socioeconómicos más bajos también, o iguales tasas de desempleo o igual participación, pero trabajos más precarios. Entonces, tienen esos tres grupos que están en una situación compleja, o vienen en una situación compleja antes, y la pandemia básicamente les da ahí su golpe de gracia, básicamente. Los afecta muchísimo más que el resto de la sociedad. Y ahí, como te digo, justamente ahí se exacerban estas desigualdades. Estamos conversando con el director del Núcleo Milenio en Desarrollo Social, profesor de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile, Fabián Duarte, a propósito de una actividad que se llevará a cabo este día jueves a partir de las 9 de la mañana. Es decir, dentro de 24 horas más, en el contexto del segundo ciclo de conversaciones, pandemias, certezas e incertidumbres de la Iniciativa Franco-Chilena de Altos Estudios. Estará acompañado y el profesor Duarte del decano de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la Universidad de Chile, el profesor Roberto Aceituno. Otros aspectos que se tratan en este estudio longitudinal, Vida en Pandemia, es respecto de los aspectos que tienen que ver con la convivencia al interior de los hogares. A propósito de las cuarentenas, se cambió un poco también la rutina a la cual estábamos acostumbrados, donde muchas familias se separaban durante grandes periodos del día y se volvían a juntar en un momento. Ahora no, las 24 horas tienen que convivir en un mismo espacio que muchas veces es muy pequeño. No todas las casas, sabemos, son iguales, y ese es otro gran tema respecto de cómo la desigualdad en términos de vivienda también afecta en ese sentido esta vida en pandemia. ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿Cuáles fueron los principales conflictos que se pudieron identificar a propósito de este tema? A ver, la mayoría de los casos tiene que ver con esta relación que existe entre trabajo y educación, que es muy complicada porque tienes que hacer las dos cosas. Y este conflicto de las tareas del hogar, ¿quién se hace cargo de? ¿Cierto? Y ahí de nuevo, obviamente ¿cierto? En esta cultura bastante machista que tenemos, ¿cierto? Recae el trabajo en las mujeres. Entonces el conflicto mayor, o uno de los conflictos importantes, tiene que ver con eso, tiene que ver con que las mujeres finalmente se dedican a su trabajo, por ejemplo, ¿cierto? Pueden trabajar no presencialmente, ¿cierto? Pero además tienen que estar atentas a lo que están haciendo los hijos e hijas. Entonces es ahí donde también se generan algunos conflictos dentro del hogar. El resto de las cosas tiene que ver con un desánimo, ¿cierto? Con un bajón, ¿cierto? Más bien psicológico, y no tanto como un conflicto, sino que más bien como una reacción a este suceso que nos está pasando.
y ahí se vieron también grandes desigualdades de nuevo, y los grupos más afectados son los mismos de siempre, los jóvenes, las mujeres y los grupos socioeconómicos más bajos. También, aunque no sale en este informe, me parece, lo que encontramos también en este proyecto, que es interesante también, ¿no? O sea, hay que ver una luz positiva, digámoslo. Es que las familias también utilizaron algunas, en un porcentaje importante, este tiempo para conversar sobre la muerte, para conversar sobre ellas mismas, ¿cierto? Y algunas de esas familias, ¿cierto? Un porcentaje importante, no tengo el número acá, no me acuerdo el número acá, pero un porcentaje importante utilizó este tiempo para unir estos lazos. Y eso también habla bien de cómo las personas, ¿cierto? Los seres humanos tratan de combatir un poco este shock económico, psicológico, físico, porque también este virus te mata, ¿cierto? A través de esto. Así que hay todavía algo de esperanza ahí. Profesor, y tomando eso último que usted mencionaba, ¿cómo construir o cómo continuar con este proceso de, por así decirlo, renegociación de las relaciones al interior de la familia o al interior de la sociedad, pensando en lo que se viene para más adelante? Porque esperamos que pronto, o si no en el mediano plazo, entremos a un proceso en el cual tengamos que readaptarnos a esta nueva realidad que se va a formar, porque obviamente no va a ser lo mismo que antes, pero va a haber un proceso de reconstrucción de relaciones en todo sentido, incluso de restablecer nuevamente los límites de el trabajo, los estudios, la vida privada, el tiempo para uno mismo, un proceso de construcción bastante interesante y que a la vez se ve bastante complejo. Tomando en cuenta esto último que nos mencionaba, más lo otro que conversábamos, ¿cómo debiese ser ese proceso? Yo creo que ese proceso, esta es una hipótesis nomás de lo que hemos discutido con los otros investigadores del proyecto, va a ser un proceso lento, ¿cierto? Va a ser un proceso lento, y yo creo que justamente se van a redefinir algunos de los límites que tenemos en nuestra vida cotidiana. Y espero que exista una renegociación dentro del hogar, porque nos dimos cuenta y nos estamos dando cuenta de que es desbalanceado. De nuevo, las mujeres son las que tienen mayor carga. Yo creo que además de allí regularlo es difícil. O sea, es como decir, ¿sabes que hagamos esta política pública porque te están metiendo en la vida privada de los hogares? Yo creo que los movimientos feministas, los movimientos sociales apuntan en esa dirección. Y hay más conocimiento, hay más, digámoslo, se visualiza mejor el problema que existe. Y centros de estudios como el Núcleo Milenio en el que yo dirijo, u otros centros de estudio, también visibilizan esto. Por lo tanto, yo creo que lo que va a pasar es que va a haber una renegociación digamos, de lo que hacen las personas dentro del hogar, y también fuera del hogar. O sea, el trabajo aquí va a cambiar, debería cambiar, ¿cierto? Aquí deberíamos aprovechar de las oportunidades que nos entrega esto. Ahora, imagínate, estamos discutiendo, estamos conversando en dos comunas distintas probablemente, de Santiago, ¿cierto? Un lugar alejado de lo mismo. Eso te da oportunidades, le da oportunidad a la radio, por ejemplo, para tener invitados de otros lados también. Entonces, abre otras oportunidades, abre oportunidades a la educación a distancia, ¿cierto? Ya no tenemos que hacer la educación a distancia con un video, la podemos hacer en vivo ahora, con estas plataformas que te permiten hacerlo. Entonces, va a haber una renegociación y va a haber un camino, pero bastante lento, creo yo, al principio, sobre todo porque si no se muere este bicho de una vez, ¿cierto? Vamos a seguir vacunándonos, vamos a seguir en semi-cuarentena, ¿cierto? Entonces tenemos que avanzar ahí. No tengo la respuesta así como esto es lo que va a pasar, pero me imagino que va a ir en esa dirección. Bueno, profesor Duarte, esto que hemos conversado ahora es una pincelada respecto de lo que se va a abordar durante la jornada de mañana a partir de las 9 horas. Bueno, usted va a participar activamente, va a ser uno de los expositores, pero si nos puede contar, ¿hay alguna forma de seguir este ciclo de conversaciones? ¿Cómo la gente, nuestros auditores, pueden profundizar más respecto de este trabajo que están realizando ahí en la facultad, en el Núcleo Milenio? ¿Dónde lo pueden hacer?
Sí, este es un esfuerzo en conjunto de varias facultades. Está la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Economía y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y dentro de esas facultades está el Núcleo Milenio, está el Instituto, el MIP de Imperfecciones de Mercado. Entonces hay harta gente trabajando y de distintas áreas. Entonces lo que uno puede hacer es ir a la página web, ¿cierto?, de Vida en Pandemia, se llama vidaenpandemia.cl, o del Núcleo Milenio o del Instituto MIP, y ahí encontrar información sobre el proyecto. Pero además, mañana va a ser transmitido, y déjame ver dónde va a ser transmitido, porque ahí sí que no me acuerdo bien, pero va a ser transmitido a través de los canales, un canal de YouTube de la Universidad de Chile y el Facebook de la Universidad de Chile. También va a ser transmitido mañana esta partecita del proyecto. Pero está toda la información arriba en la web, en estas páginas web que yo te mencionaba. Sí, por supuesto, también en radio.chile.cl también tendremos en minutos ahí también información respecto de cómo se va a desarrollar este encuentro. Profesor Duarte, agradecerle nuevamente por estar con nosotros acá en Radio Universidad de Chile. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Claudio. Nos vemos. Chao, chao. Adiós, que esté bien. Ahí está entonces.